Continuamos en primer plano. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, también dio su punto de vista, su parecer. Recuerden que tuvimos a Pepe Abreu la semana pasada, en el programa pasado, y nos hablaba de la perspectiva, de lo que esperaba, de la necesidad de ese incremento salarial. Y aunque ellos tenían sobre la mesa un monto de 35%, eso es lo que se aspira, ¿verdad? Una cosa es lo que uno desea o uno quiere y otra cosa es lo que se puede y la realidad permite. Entonces vamos a ver la reacción de Pepe Abreu tras la salida de esta reunión del Comité Nacional de Salarios, donde esta semana se anunció el incremento salarial al sueldo mínimo en el sector privado de 19%. Un 35, pero logramos 19. ¿Usted cree que el sector... ¿Es significante ese 19? Mira, para decirle claro, ningún salario mínimo, para decirle claro a ustedes, es suficiente ni construye bienestar. El salario mínimo es sencillamente un piso para que a ningún empleador se le ocurra pagar menos de ahí. Ese es el objetivo. Por ejemplo, aquí se votó recientemente un salario para la trabajadora doméstica, aquí está Elena. ¿De cuánto es? De 10,000 pesos. Pero la doméstica no tenían salario desde que figuraron en el Código Trujillo de Trabajo, que están incluidas desde el año 1951. Fíjense cuánto tiempo hace. No tenían mínimo establecido. Se estableció un mínimo de 10,000 pesos. Ese mínimo es referencial para la doméstica, porque hay domésticas que pueden ganar 25, yo la conozco así, que pueden ganar 15, 30 en una empresa. Pero ¿para qué se pone ese piso de 10,000? Es para que nadie se le ocurra pagarle 1,000, ni pagarle 3,000. Entonces, así pasa con un guardián privado. Por ejemplo, ahora mismo un guardián privado se llevó de 17,250 pesos. Se llevó ahora alrededor de unos 22,000 pesos. ¿Entiendes? ¿Qué persigue eso? Que nadie se le ocurra contratar un guardián privado y ponerle 18,000 pesos, tú ves, ni 10,000, sino que tiene que partir de un piso mínimo de 22,000. Entonces, esos son los mínimos, piso mínimo para evitar que a un empleador malvado, por ejemplo, se le ocurra pagar cualquier cosa. Fíjense que aquí, conforme no, que nunca estamos conformes, porque el hombre o la mujer que se demuestra conforme no merece estar vivo, porque la vida es una lucha permanente, completa, continua. Y si tú no aceptaras ese mínimo que está planteado ahí. Bueno, conforme no, dice Pepe, ¿verdad? Pero eso fue lo que se propuso, eso es lo mejor que se pudo lograr. Yo me sigo preguntando, ¿por qué 19%? Y no un 20% que sonaba como más bonito, más redondo. No sé, pregunto yo. Pero ese 1% que parece insignificante tal vez, representa miles de millones de pesos para las arcas o los bolsillos del empresariado. O sea, no es un simple 1%. No lo vea así tan simple, estamos hablando de decenas de millones de pesos que en ese 1% pues no se le dio a los empleados en el aumento. Bueno, ahora evidentemente este aumento salarial va a obligar o tiene que obligar a empujar al gobierno a disponer de un incremento salarial para los trabajadores del sector público. Creo que la última vez que se ajustó el salario en el sector público fue en 2019. Entonces, evidentemente, si ya en el sector privado se ha logrado esta conquista de aumentar el salario mínimo, hay que hacer lo propio en el sector público. ¿No le parece a usted? ¿No lo cree usted? Entonces creo que sí. ¿Por qué? Porque a los trabajadores públicos también le afecta la inflación. Compran en los mismos supermercados, compran los mismos productos, no se lo venden más barato porque usted va con la carita y le dice, yo soy empleado público, hay que venderme más barato. No, igualito, el mismo precio. Entonces, evidentemente, eso va a traer debe provocar un aumento salarial en el sector público. Además, estamos hablando de aumento en el mínimo, sueldo mínimo, salario mínimo. Esto tiene que provocar un efecto dominó hacia arriba para incrementar los salarios de los que ganan por encima del mínimo. Tal vez, quizás,
no en la misma proporción, 19% del salario mínimo, ojalá sea así, ¿verdad? Pero tiene que provocar una escala de aumentos en los otros niveles salariales del sector privado, ¿verdad? Ahora, ¿qué opina la gente? Nosotros salimos a la calle, el compañero Félix Montán fue a la calle para ver qué opinaba la gente sobre este aumento salarial de 19%. Vamos a ver esta historia con Félix Montán. Trabajadores y empresarios pactaron un aumento de un 19% al salario mínimo y la gente lo respalda, pero con algunas reservas. Cada día la cosa está más alta, los alimentos de primera necesidad y todo eso, entonces con los aumentos, pero yo diría como ciudadano que debiera ser a todos los empleados. Aquí lo que nos estamos comiendo es la miseria, entonces aquí no hay gobierno, no hay empresarios, aquí lo que hay unos grupos de delincuentes. El pueblo está en el piso, pasando hambre. ¿Por eso le parece? Sí, claro, aumento porque hay provee la comida y la cosa más importante que hay. Sin embargo, otros ciudadanos entienden que el aumento salarial debió ser más abarcador y hacen alusión a la situación económica de los dominicanos. Para ciertas personas sí ha sido de manera adecuada, porque hay muchos que lo necesitan, pero hay otros que no estarán conformes con la misma. ¿Por qué? ¿Entiende que debió ser a todo el mundo? Sí, debió ser cada quien con su parte igual, claro que sí. Con un 19% no se resuelve. La situación económica, todo está caro y difícil para nosotros los pobres. No todos tienen empleo para tener un salario mínimo que le aumenten el que vive del día a día, todos se lo van a aumentar. Ahora con ese 19%, antes de que se lo den al que se lo va a cobrar, se lo van a pegar a todo el que compre. Hoy un plátano que cuesta 35 y 40 pesos no es posible. Un 19% que no se va a aplicar ahora, que para el 24. Para el 24 eso no va a servir para nada. En tanto que el diputado Dionisio Restituyo calificó ese aumento como una burla a los trabajadores dominicanos. Yo pienso que eso fue una burla a los trabajadores y a las trabajadoras de este país con ese aumento y una irresponsabilidad de los famosos representantes de los trabajadores que están ahí en ese diálogo tripartito, que parece que es de un solo sector que está ahí, el empresarial, que siempre sale beneficiado con este tipo de decisiones. Según lo acordado, el aumento es de un 15% que entrará en vigencia en abril y un 4% en enero del 2024. Félix Montán, EN Televisión. ¿Y qué opinan los comerciantes de esta decisión del Comité Nacional de Salarios de disponer aumentos en los salarios mínimos de un 19%? Rosalba Escalante habló con algunos comerciantes y este es el parecer de la gente de comercio. Para el economista Antonio Siriaco, el aumento salarial de un 19% aprobado este miércoles es razonable, ya que supera los niveles inflacionarios y aunque no compensa el costo de la canasta básica promedio, amplía la capacidad adquisitiva de la población. Un aumento evidentemente que va en la línea correcta para este año. Yo creo que es un aumento con cierta moderación. Incluye incluso más allá de la inflación acumulada. Y digo que va en la línea correcta porque este es un año donde la economía va a crecer menos. Pese a lo expresado por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes advirtió que las pequeñas y las microempresas no están en capacidad de asumir dicho incremento. No obstante, llamó a cumplir con la disposición legal. Muchas pequeñas y medianas empresas pueden cumplir con el incremento salarial, pero para las micro, subirle de 11.900 pesos y subirle prácticamente un 20%, estaremos hablando que muchos de ellos no van a tener la posibilidad de incrementar el salario en esa misma proporción. Siriaco e Iván García coinciden en que los salarios deberían ser ajustados a los niveles de inflación cada año, por lo que sugieren modificar la ley que regula ese particular. Lo que hay que tratar que los próximos incrementos salariales se acerquen aún más
al costo de la canasta básica y no esperar que se den estas grandes brechas entre los incrementos en el costo de la vida y los incrementos salariales. Pero no hay que esperar 2 años y 4 meses para subirle el sueldo mínimo a los empleados. Eso hay que terminarlo de una vez y por todas. Con el 15% del aumento salarial aplicable a abril de este año, las empresas grandes pagarán un salario mínimo de 24.150 pesos para un incremento de 3.150. Las medianas pasarán de 19.250 a 22.137 para un aumento de 2.887 pesos. Las pequeñas empresas que mantenían un salario mínimo de 12.900 aumentarán 1.935 pesos, colocando su salario en 14.835, mientras que las microempresas que mantienen un sueldo mínimo de 11.900 tendrán que pagar 13.685 pesos. El 4% restante del aumento salarial aprobado por el Comité Nacional de Salarios será aplicado en el año próximo. Rosalba Escalante, EN Televisión. Gracias, Rosalba. Bueno, el aumento no compensa el costo de la canasta familiar. Ya decía el profesor Antonio Siriaco, el buen amigo, que está casi en los niveles de la inflación acumulada y que es un gran alivio para los bolsillos de los empleados. Hay que considerarlo así, ¿no? No es lo más óptimo, no es lo ideal, es lo posible que se pudo llegar, pero se llegó. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que planteó Pepe Abreu la semana pasada aquí en el programa, y lo que decía también el profesor Antonio Siriaco, de que esos ajustes salariales deben hacerse anual, cada año. No hay que esperar 2 años, 4 meses, 6 meses, pasarse 3 meses, 4 meses discutiendo para entonces hacer un aumento pírrico. Cada año que se revise conforme a los niveles de inflación y punto. Y ya se hacen los ajustes acorde a eso porque es lo que manda la ley, es lo que establece la legislación, entonces vamos a ajustarnos a eso, ¿no? Vamos a la pausa, ya retornamos aquí en Primer Plano.